Bueno, a lo largo del estudio de la palabra de Dios, hemos aprendido poco a poco que nuestro Dios no es solamente una palabra de 4 letras a la que consideramos localizada en un trono en el cielo y con cierto control sobre el universo, sino que a través de la palabra vamos descubriendo que Dios es cada vez más y más grande, más y más importante en nuestros conceptos, porque el Señor es la vida, y no solo física. Él nos dio la vida física, nuestro cuerpo respira, palpita, camina, por causa de ese aliento de vida que nos da el Señor, pero llegó el momento en que nos dio la vida eterna también. Y esa vida eterna tampoco es solamente lo que vamos a vivir cuando llegue la eternidad, sino que es algo que ya estamos disfrutando. Es la seguridad que Dios nos ha dado de esa promesa en cumplimiento, que ya tenemos esa vida. Aparte de eso, sabemos que Dios es el aliento o fuerza vital de nuestro ser y de nuestro espíritu. Que si tenemos un ánimo bastante desbordado es por causa de Él, y que si estamos al contrario apagados o disminuidos es porque estamos un poco fuera de su influencia perfecta. De alguna manera nos hemos alejado. El Señor es el espíritu o es el impulso de todas nuestras cosas. El espíritu que nos da inspiración en muchos de nuestros oficios, en el ejercicio del arte y en otras muchas cosas, pero sobre todo en la visión espiritual. Entonces Dios está tocando y afectando cada aspecto de nuestra vida, y Satanás lo sabe. Satanás buscará por todos los medios apartarnos de esa vida que Dios nos da, para llevarnos a una muerte espiritual, una muerte emocional y, si le es posible, una muerte física. Por eso es que vamos a hacer una comparación ahora. En la medicina existe una rama del tratamiento que es la profilaxis. Profilaxis quiere decir prevención. Entonces, el grupo de trabajo, el equipo de salud, los profesionales de la salud que se dedican a esto, se especializan en estudiar las causas de las enfermedades y las formas como se propagan. Y después educan a la gente sobre cómo prevenir ciertas enfermedades o muchas de ellas para que no afecten tan fuertemente o tan precozmente el cuerpo físico. Es lo que estamos haciendo nosotros desde ayer, incluyendo la parte de hoy, haciendo profilaxis, haciendo prevención, reconociendo las estrategias de Satanás. Ayer veíamos 5. Voy a repasarlas rápidamente, solamente en su título. Primero, la mentira y el engaño. Segundo, la ceguera que Satanás produce en la mente de los incrédulos y de muchos creyentes carnales. Tercero, el disfraz que Satanás se pone como ángel de luz y que presta a sus ministros falsos, también disfrazándolos de portentos espirituales. Cuarto, las señales y las maravillas que Satanás hace, que no necesariamente son milagros falsos, que pueden ser reales, pero que no son provenientes de la luz, sino que se originan en muchos aspectos del pecado también. Y el quinto, que vimos ayer, el último, la tentación. Satanás induce repetida y fácilmente, en muchos casos, a muchos cristianos a pecar y a todos los incrédulos. Es importante, de pronto no que nos las grabemos de memoria, pero sí que las tengamos muy en cuenta, porque hoy vamos a ver 7 más
que son las formas como Satanás ataca. En sexto lugar, tenemos la contienda. Dice la palabra en Santiago 3, 14 al 16. Por favor, viertan toda su atención en lo que estamos viendo, porque de esto depende mucha de la paz espiritual de sus vidas, aunque haya tempestades afuera. Dice Santiago 3:14 al 15: pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, pelea, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. Tres características de algo que Satanás usa, una sabiduría pero que no es, vamos a verlo más adelante en este mismo pasaje, cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces la diabólica, la sabiduría de Satanás es terrenal, animal y diabólica, es decir, es profana, es sensual y es maligna. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice la última parte del versículo 16. Repito, donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estoy insistiendo en ese pasaje porque en estos tiempos lo que estamos viendo es un aumento impresionante de la violencia intrafamiliar y civil en la calle. Y se produce por estas causas: celos y contiendas. Hay perturbación y toda obra perversa. El propósito de Satanás es que dos personas se pongan a pelear, a contender. Continúa Santiago 3, versículos 17 y 18. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquel creyente que camina en sabiduría, que tiene discernimiento en sus ojos espirituales, inmediatamente lee esta palabra y encuentra la tremenda importancia que el cielo le da a la paz, resaltándola en contra de la violencia. Entonces, como Satanás obra en todos aspectos contendiendo con Dios, él busca generar continuamente motivos de discusión, de diferencia, de celos, de perturbación en los hogares. Y cada uno de nosotros ha sido testigo de cómo de pronto en un momento amanece el día y uno ya está mirando los aspectos que no le gustan de la otra persona, cualquiera que sea el familiar que tiene al frente. Pero es que mire cómo hace eso, pero es que cómo dice, puede que no lo exprese en palabras, pero ya lo está pensando. Con el solo pensamiento que tiene así, en cualquier momento y ante cualquier roce surge la discusión y la pelea. Es por eso que es tan necesario limpiar el pensamiento. Cuando yo vea que estoy mirando a mi hermano con lupa negativa, inmediatamente debiera ponerme a orar, porque sé que Satanás está detrás, ahí buscando cómo provocar la contienda entre los dos, porque a él le produce una atracción muy poderosa. Cualquier emoción humana, tanto positiva como negativa, porque eso parece generar una especie de energía espiritual que alimenta las bajas pasiones de Satanás y de sus huestes. O sea, cuando hay dos personas que están contendiendo,
es como si uno viera una danza salvaje alrededor de esos dos que están en pelea, danza demoníaca, alimentándose de la energía que surge de allí. Estoy hablando no en sentido bíblico, pero sí en sentido de tratar de explicar por qué Satanás siempre busca producir estas cosas. Lo mismo con las emociones positivas, el gozo, el deleite, la adrenalina, son cosas que llevan a como abrir ventanas emocionales por las cuales Satanás puede influir grandemente en las mentes de los que están siendo atacados por él. Satanás es el padre de la contención, le encanta ver discutir a la gente, por eso es tan importante la paz. Por eso es tan importante que no importa quién tenga la razón o quién sea la víctima, entre comillas, también entre comillas el que tenga la razón, lo importante es que los dos se sientan trabajadores de la paz, máxime si son hijos de Dios, para rápidamente acabar con esta obra de perturbación, porque todos sabemos el daño tan grande que produce la contienda repetida en los hogares, entre las parejas, padres con hijos, hermanos. Eso va fracturando la salud espiritual y emocional de un hogar. Esta es una herramienta poderosísima para Satanás, la contienda. Así que en profilaxis vamos a proponernos de aquí en adelante nunca más acolitar una pelea, sea que la provoquemos nosotros o sea que la secundemos, inmediatamente nos ponemos a orar y acabamos con toda contienda. Séptima estrategia: Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Marcos 4:14 al 15 dice: el sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. Pues este versículo nos está mostrando que en todas partes donde se está predicando la palabra de Dios, con mayor razón cuando es doctrina errada, pero también donde es doctrina correcta, santa, allí está Satanás, está en el hombro de cada uno de los oyentes, para que si hay alguno que no esté apercibido, que no esté vigilante, que esté medio dormido, distraído, viene Satanás a robarle la palabra que fue sembrada, porque él sabe que cada palabra que se siembra y produce fruto es un daño que se le produce a su obra maligna. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que la palabra produce. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Satanás sabe que un cristiano maduro, estructurado, estudiado, que medita la palabra, por tanto tiene una fe firme, es un hueso muy duro de roer para él. Es complicadísimo derribarlo por el lado de la fe, por lo menos. Por eso es que Pablo expresa su preocupación a los tesalonicenses en la primera de Tesalonicenses 3:5. Dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Mandó un emisario a averiguar cómo estaba la iglesia, si tenía fe. Por temor, continúa diciendo Pablo, a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. O sea, Pablo está diciéndole a la iglesia: yo estoy vigilante sobre ustedes, porque Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar, y puede robarles la palabra, y por tanto la fe de ustedes va a decaer. Y entonces mi trabajo como ministro de Dios de predicar es en vano, porque si no hay fe que reciba la palabra, y porque no hay madurez,
porque a su vez no han estudiado la palabra en sus casas, entonces cuando vengan aquí a la reunión, a la predicación, no va a pasar mayor cosa. La palabra va a ser arrebatada por Satanás. Pablo sabía que el designio de Satanás era ahogar la fe de las personas que han oído la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante expresar nuestra fe. Es tan importante decir una amén con convicción. Es tan importante abrir el corazón cada vez que el Señor nos trae palabra y decir, esto es para mí. Gracias, Señor, por lo que hoy quieres bendecirme. Y es tan importante pararse sobre la palabra que me fue predicada e inmediatamente hacer un plan de acción, ponerla en obra. De una vez. Querría decir que si hoy estamos hablando de las estrategias de Satanás, esto no se eche en saco roto, porque si no, Satanás va a lograr una victoria doble. Si se olvida de esta palabra de profilaxis, de prevención, entonces el ataque satánico va a ser mucho más fuerte. Y eso fue lo que me dijeron dos personas con las que hablé, que yo les comenté ayer. Me dijeron, ay sí, pastor, usted tiene razón, se me había olvidado. Eso que usted me está diciendo, se me había olvidado. Hermano, no le pregunté así directamente, pero lo estoy diciendo, es como si yo le hubiera preguntado, hermano, ¿usted cuántos años de vida cristiana tiene? Uno me decía, 30, 40 años. 30, 40 años y se le había olvidado esto. Es que la palabra se cumple. Viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. No importa si ya llevan muchísimos años. Entonces, ese es lo peor que podemos hacer. Enorgullecernos, porque Satanás va a venir entonces a humillarnos, de que ya llevamos muchos años y ya no las sabemos todas. Octava estrategia. Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Jesús sanó una vez a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Cuando algunos le criticaron por hacer esto en un sábado, el Señor dijo, y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Eso está en Lucas 13:16. Satanás había producido el encorvamiento de esa columna, de esa mujer. Cuando el Señor la sana, ella se endereza, milagrosamente. Muchos de los milagros del Señor no son tan espectaculares como estos que vemos aquí en la palabra, en el sentido de que se produzcan de un instante para otro. El Señor le place muchas veces trabajar a través del tiempo y entonces va produciendo sanidad progresiva y a través de medios humanos. No hay que entrar en ese conflicto de que si yo tengo suficiente fe, entonces no debo visitar a los médicos. No hay tal. El Señor puede usar al médico, a la inyección, a la cirugía, al bisturí, al anestesiólogo, para producir la sanidad que yo necesito. Tengo es que confiar en que Dios mueve las manos y el corazón de esos instrumentos humanos que van a provocar finalmente la sanidad. Pero aquí lo que nos interesa es que Jesús vio a Satanás como el que había causado esta enfermedad. Así lo enseñó. En Hechos 10:38 se dice, anduvo haciendo el bien, refiriéndose a Jesús, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. No está hablando solamente de enfermedades, está hablando de todo tipo de afecciones. Enfermedades emocionales también. En otras palabras, el diablo a menudo oprime a las personas con enfermedad, pero no siempre. Ese es también uno de sus designios. Recuerden, en Job también pasa lo mismo. Pero no cometamos el error entonces de decir que toda enfermedad es obra del diablo. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales se ve que es claramente el designio de Dios para sus propósitos. Eso lo dice Juan
9:3. El Señor se está refiriendo a un enfermo cuando los apóstoles le preguntan quién pecó, este que está enfermo o sus padres. El Señor responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, la gloria de Dios. Allí no nombra para nada a Satanás. En otras sanidades tampoco lo nombra. Conclusión, hay enfermedades que son de Satanás, hay otras que no lo son. Y entonces, ¿cómo hago si yo quiero ser instrumento de sanidad? Pues sencillo, hermano, es que el instrumento de sanidad no es solamente decir, Señor, en el nombre de Jesús, sana a esta persona. Yo necesito conectarme en el Espíritu, con el Espíritu Santo, para saber cómo es la mejor forma de sanar a esa persona. Tengo que dejarme llevar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida cristiana. Cuando el creyente ha depuesto su soberbia, su desobediencia, ha agachado su cabeza en humildad, ha entendido que todo poder y que toda sanidad proviene de Dios y que el creyente es solamente un instrumento. Y entonces ora diciéndole, Señor, úsame si tú quieres y muéstrame cómo es que tengo que orar y qué es lo que tengo que hacer para que haya la sanidad. Novena estrategia. Satanás es un asesino. En Juan 8:44 Jesús dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Está hablándole a los fariseos. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Allí enseña entonces dos cosas, que es el padre de mentira y es el padre del homicidio. En primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y lo mismo ocurrió con Judas. Ustedes recuerdan, lo vimos ayer, en Judas entra Satanás y lo induce a entregar a muerte al Señor Jesucristo. Entonces a veces una enfermedad mortal proviene de Satanás, un accidente en el que ponga peligro la vida del creyente. Por eso a veces oramos en gratitud, Señor, no sabemos cuántas veces hemos estado en peligro de muerte y ni siquiera nos hemos enterado, porque tú con tu mano providencial apartaste esa amenaza o enviaste a tus ángeles y nos salvaste, Señor, porque todavía no era nuestro tiempo. Satanás está sediento de sangre y él, por decirlo de esta manera, vive para ver cómo puede destruir la vida donde quiera que pueda. Porque si acaba una vida, dice él, antes de tiempo es probable que esa vida también no encuentre la salvación y por tanto sea otra alma para su tesoro. Décima estrategia. Satanás lucha contra el compartir el Evangelio. Cada vez que nosotros nos reunimos para hablar la palabra de Dios, para conocer el Evangelio, Satanás se está oponiendo. Como se inicia la reunión en oración, muchas veces no puede hacer mayor cosa como estorbarla, como interrumpirla, como producir caídas, por ejemplo, de las redes de internet o una llamada imprevista o una urgencia, cualquier cosa, sino que entonces busca otras herramientas más sutiles. Entonces provoca distracción en los oyentes, los lleva a una somnolencia que no les permita estar concentrados en lo que se oye y por tanto la palabra no penetre profundamente. En la primera de Tesalonicenses 2:18, Pablo dice,
Por eso quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Satanás odia el evangelismo y el discipulado. Esta es una reunión que es objetivo de Satanás. Esta es una reunión de discipulado donde los creyentes que pertenecen a diferentes iglesias están siendo estructurados para servir a Dios en sus iglesias. Por tanto, le van a hacer daño a él. Satanás busca entonces que haya indolencia, que haya pereza espiritual, que haya adormecimiento, que haya anestesia del corazón, cantidad de cosas, sordera espiritual. Así él incluso logra reunir grupos de gente que parece hipnotizada. Es un propósito que debemos hacernos, el de mantenernos completamente despiertos y concentrados. ¿Cómo se hace eso? Pues en oración. Señor, ayúdame a mantenerme en vigilia, en alerta, para que tu palabra caiga en buena tierra. 11ª estrategia. Satanás acusa a los cristianos delante de Dios. Pero ¿cómo así? Esto parece es una acción. Vamos a ver. Apocalipsis 12:10 dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Esto es necesario que lo entendamos. Vamos a ver cómo es. Satanás ya está derrotado desde la cruz, pero sus acusaciones no han terminado. Es lo mismo que ocurrió con Job. Satanás le dice a Dios sobre nosotros: mira, Dios, ellos en realidad no te aman, aman tus bendiciones, aman tus beneficios. ¿Te acuerdas de Job? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Le está diciendo Satanás a Dios. Miren lo atrevido que es Satanás. Esto está en Job 1:11. Lo que Satanás le está diciendo a Dios es: la fe de Job no es real. La fe de fulano, de sutano y de mengano, de esta iglesia, de este grupo, no es real. Permíteme atacarlos y verás cómo se desploman, cómo se desmoronan y hasta terminan renegando de ti. Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto si yo me congrego? Si yo soy cristiano y llevo 30 años. El Señor entonces está en la obligación moral. No digo que Dios tenga obligaciones de parte de nadie, pero es como una obligación moral de mostrarle a Satanás que sus hijos son verdaderos hijos. Y de paso, que hay muchos que son cizaña. Entonces se prueba quién es quién. Afortunadamente tenemos intercesor. Dice Hebreos 7:25 que tenemos un abogado que vive perpetuamente para interceder por ellos. Por todos los que estamos siendo atacados, el Señor Jesucristo en este preciso momento está sentado a la diestra del Padre pidiendo por nosotros. Así como lo hizo por Pedro: he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Así lo hace por cada uno de nosotros, y por eso dice que la obra que Él empezó, Él mismo la terminará. Los verdaderos hijos de Dios van a pasar por cualquier valle de sombra de muerte y terminan victoriosos después de que la prueba haya pasado. Y por último, no sé si una de las más importantes, porque es tal vez la más difícil de reconocer. 12ª estrategia: el desánimo. Cuando todo lo demás le falla, Satanás utiliza esta herramienta con los santos más fieles. Es ese momento en el cual el pastor, que lleva muchos años de servicio al Señor, dice: Señor,
¿Sí está sirviendo lo que yo estoy haciendo? Mira, Padre, yo predico tu palabra, me cuesta mucho trabajo preparar, tener listo y después estar en el Espíritu, porque Satanás me vive atacando continuamente. Pero fuera de eso yo veo que tu palabra como que no está cambiando vidas. Como que yo predico, Señor, en tu nombre y la audiencia es sorda. Entonces, Señor, ministerio no tiene ningún sentido, no sirve para nada. A ver, entonces, eso es algo con lo cual hay que tener mucho cuidado. Si eso le pasa a un pastor de muchos años, con mayor razón le puede pasar a una ovejita que no es tan cuidadosa con preparar 2, 3 o 4 temas a la semana, sino que descuidadamente ora un ratico y lee uno que otro versículo, si es que lee. Entonces el desánimo se va a manifestar con esa indolencia y esa pereza espiritual que les cuesta trabajo reconocer. No, pero es que la mayoría de la iglesia es así, son iglesias apagadas. Puede que sí. Por ejemplo, las iglesias de corte bautista suelen ser tranquilas, no son muy alborotadas, en cambio las de tipo carismático pues hasta se botan al suelo. Y para todo hay gustos. Dice la palabra en la primera de Pedro 5, 7 al 9, y esta es una palabra que sirve muchísimo cuando vienen estas crisis. Echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Satanás está agobiando al pueblo de Dios con ansiedad. Es ese sentimiento de desasosiego, de que algo no está bien, que viene desde dentro, y puede que las cosas afuera no sean tan críticas, pero hay una agonía interior, hay una incapacidad para estar tranquilo, incapacidad para reposar, para dormir. No se puede comer en paz, porque la ansiedad ha venido como un bombardeo. Y yo les advierto, mis hermanos, he oído en estos últimos 15 días, y por eso es que este tema se está predicando en este momento, de muchos creyentes que hemos sido atacados por la ansiedad, con o sin explicación. Echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. Es decir, cuando yo detecto la ansiedad, Señor, estoy afanado, estoy respirando muy rápido, mi corazón está acelerado, o bueno, ninguna de las dos cosas está alterada, pero me siento inquieto, estoy como tembloroso interiormente. Señor, no sé qué me está pasando. Tu palabra dice que eche esto sobre ti, que traiga mis cargas a ti para descansar. Echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. Pero, pastor, usted nos estaba hablando era del desánimo. Digo, si es que la ansiedad va a llevar a un agotamiento. Por eso continúa, sean sobrios y velen. Su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Palabra que nos está rondando desde ayer, por algo será. Todo empezó por la ansiedad. Y en el versículo 9 dice, resistan al tal estando firmes en la fe. Grábenselo por favor. El diablo está ahí, no lo ven, pero ahí está, con muchísimas tretas y estrategias. Y muchas le siguen dando resultado en cristianos desprevenidos y despreocupados. Versículo 9. Resistan al tal, o sea, a Satanás, estando firmes en la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Este versículo he tenido que usarlo conmigo mismo y con varias personas en estos últimos días, recordándonos que los ataques de Satanás no son a un individuo en particular, sino que los usa los ataques con todos los que puede.
Entonces, por eso hablaba al principio de la ansiedad como bombardeo. Está usando el bombardeo de la ansiedad para producir cansancio y agobio en el pueblo de Dios, de forma tal que terminen pensando que la vida cristiana no tiene sentido ni que vale la pena, y terminen apartándose. Por eso dice, resistan al tal estando firmes en la fe, o sea, no cayendo en el desánimo, ni en la pérdida del propósito, porque tu vida es valiosa, así seas una sencilla ovejita, el Señor quiere usarte de una manera particular. Por eso hay propósito celestial, quiere decir en contra de Satanás, y el Satanás quiere venir a producirte desánimo si es que no ha logrado tumbarte de otra manera. Entonces resístelo, sabiendo que esta es una estrategia universal de Satanás, provocar lo mismo en todos. Entonces debemos orar siempre para poder vencer a Satanás, y es que Satanás no ganará. Primera de Juan 3:8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Y dónde está el Hijo de Dios? Sí, cierto, acabamos de decir que en el trono a la derecha del Padre. Y en tu corazón. Si tú crees eso, Satanás no te puede destruir. Y llegará el día que se cumplirá el castigo de Satanás. Ahora el Señor lo está permitiendo, lo vimos ayer, con el propósito de que tu fe sea probada. Entonces resiste. Santiago dice en 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. El ataque de Satanás no es eterno, no es permanente, y muchas veces ni siquiera es prolongado. Él viene y ataca momentáneamente 2-3 días y se va. Si hay resistencia de parte del creyente, no logra la derrota y por tanto sabe que no tiene nada que hacer. Apocalipsis 12:11 nos dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Muy importante. Y entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Coger un hisopo y sacudirle a Satanás la sangre del Cordero? No, hermano. La sangre del Cordero ya te fue aplicada. Mediante la sangre del Cordero fueron perdonados tus pecados y eres salvo. Ese es el casco de la salvación que tienes que ponerte en la cabeza. Cuando Satanás te esté atacando, en vez de decir, ¿pero por qué a mí? Tú lo que dices es, yo soy salvo, por tanto soy hijo de Dios y heredero de la promesa. Voy a la eternidad. Satanás no puede conmigo, porque no puede con Cristo y Cristo mora en mí. Esa es la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio de ellos. La palabra que vemos aquí en dosis tan grande, tantísimos versículos, tiene el propósito de que tu vida dé testimonio por esa palabra. O sea, que lo que oigas se traduzca en acciones. Y esas acciones son acciones justas. Eso es testimonio. Y ese testimonio es el que va a enfrentar a Satanás. Y por último dice, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. No te está diciendo aquí que vas a llegar a un martirio mortal. Está diciéndote que no ames tu vida. Está diciéndote que ames la vida eterna, la vida de Cristo. Que si tienes algo que perder en este momento, pues piérdelo. Señor, eso finalmente nunca fue mío, es tuyo. Ni mi vida es mía, es tuya, Señor. Todo lo que yo tengo es tuyo. Por tanto, no amo nada. Ni mi casa, que no es mía, ni mi carro, que no es mío, ni mi familia, que no es mía. Tú la pusiste para que yo la cuidara, es tuya. Efesios 6, 17 al 18, tomad también el yelmo de la salvación del que hablábamos ahorita y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, por todas partes aparece la importancia de la palabra de Dios. Si esto no te invita a leer más seguido y en más cantidad, y a meditar la palabra de Dios,
estás perdiendo la herramienta más importante de defensa que tiene el cristiano en contra de los ataques. Y además dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Bueno, entonces, cada uno toma su decisión sobre qué hacer con esta y las otras enseñanzas que hemos recibido de parte del Señor. Ese fue el alimento para nosotros. Si lo comimos, estamos nutridos y fuertes para resistir. Amén y amén.